Aprendizaje supraescolar. Una perspectiva más allá de los paradigmas escolares. Escrito y narrado por Priscila Salazar. Sección 2. Asumiendo la responsabilidad de nuestra propia educación. Capítulo 3. El asunto no es abandonar la escuela ni traer la escuela a la casa, sino asumir tu responsabilidad. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Cita de Nelson Mandela. Número 1. Es necesario ir más allá. Cuando una familia ha decidido retirar a sus hijos de la escuela, por lo general, sus miembros atraviesan por un periodo de desescolarización. La palabra desescolarización no existe en nuestro vocabulario. Es una traducción del término deschooling que fue popularizado por Ivan Illich en su famoso libro La sociedad desescolarizada. Algunas publicaciones en la red definen la desescolarización como el proceso mental por el que una persona atraviesa después de haber sido removida de un ambiente de escolarización convencional, cuando la mentalidad de escuela llega a erosionarse con el tiempo. Desescolarización también puede referirse al periodo de tiempo que les toma a los niños que han sido retirados de la escuela para ajustarse a aprender en un ambiente desestructurado. Muchas familias hablan de la gran necesidad de desescolarizar su mente cuando recién emprenden un estilo de vida diferente. Muchos entienden la desescolarización como dejar de ir a la escuela o regalar los libros de texto o no tener orden en los horarios o relajarse en el aspecto académico, o incluso algunos creen que significa cultivar una actitud de rebeldía en contra del sistema o de repulsión hacia todo lo relacionado con la escuela. Yo creo que el concepto de desescolarizar se refiere a algo diferente. En mi opinión, desescolarizar tu mente significa atravesar por un proceso interno que consiste en desarraigar de nuestra mente algunas ideas y paradigmas que están incrustados en nuestro ser mucho más profundamente de lo que nos imaginamos. Asume tu responsabilidad. Cuando estaba en la primaria, leí por primera vez la famosa fábula de La Fontaine, El lobo y el perro. Todavía me acuerdo de las ilustraciones de la historia en las que se veía a un lobo flaco y hambriento que platicaba con un perro gordo y bien alimentado. El perro le ofrece al lobo quedarse en su casa y vivir la misma fortuna que él, gozar de mucha comida y cariño de sus dueños. El lobo se alegra mucho y cuando van camino a su casa se da cuenta de que el perro tiene el cuello pelado. ¿Qué es eso?, le pregunta, a lo que el perro contesta, no es más que la señal de la cadena. El perro le explica que aún así, él es feliz porque tiene toda la comida que desee, además del cuidado y cariño de sus amos. El lobo se desilusiona al darse cuenta de que toda esa fortuna viene a cambio de un precio muy alto, que es la esclavitud, y entonces se despide. Pues amigo, la amada libertad que yo consigo no ha de trocarla de manera alguna por tu abundante y próspera fortuna. Marcha, marcha a vivir encarcelado. No serás envidiado de quien pasea el campo libremente, aunque tú comas tan glotonamente pan, tajadas y huesos, porque al cabo no hay bocado en sazón para un esclavo. Ambos estados, dependencia y libertad, tienen sus ventajas y desventajas. Cuando uno es dependiente, tiene la ventaja de poder echarles la culpa a otros de lo que le sucede, por el costo de no tomar sus propias decisiones. Mientras que cuando se es libre, uno tiene la ventaja de tomar sus propias decisiones por el costo de ser responsable.
El significado de la responsabilidad. Mucha gente cree que ser libre es andar por la calle rompiendo normas, malgastando el dinero, malviviendo, molestando a otros y rebelándose contra la autoridad. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Según el diccionario, libertinaje es hacer lo que uno quiere sin hacerse responsable de sus actos. En contraste, según el diccionario, libertad es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida, por lo que es responsable de sus actos. Como podemos observar, el factor clave que hace la diferencia entre estos dos términos es la responsabilidad. Según Wikipedia, la persona responsable es aquella que actúa conscientemente, siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o alguna persona. También es quien cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. Para mí, ser responsable significa que tú entiendes que solo tú eres el único encargado de tu propio éxito y bienestar en la vida, por lo que eres capaz de hacer todo lo que sea necesario para alcanzarlos. En esa búsqueda, no solo te beneficias tú, sino que comprendes, al igual que Platón, que buscando el bien de tus semejantes, encuentras el tuyo. Responsabilidad versus obligación. Enfrente de mi casa hay un señor que vende frutas y verduras. Es una de las personas más activas, diligentes y entusiastas que he conocido. Es muy trabajador y les da un excelente servicio a sus clientes. En contraste, hay 2 o 3 empleados que trabajan para él. Ninguno de ellos muestra el mismo entusiasmo que el dueño. Cometen errores en los pedidos, son lentos para hacer las cuentas y no se esfuerzan mucho por atender con excelencia a los clientes. Pocas personas sienten que su trabajo es realmente suyo. La mayoría de la gente que trabaja para otro se limita a hacer lo mínimo necesario para recibir un salario. Cuando nos sentimos obligados a realizar una actividad que no nació de nuestra propia iniciativa, es muy probable que nos mostremos apáticos e indiferentes. En cambio, cuando tenemos un sueño y queremos llevarlo a cabo, nos esforzamos al máximo para verlo realizado. Lo mismo puede observarse en el aprendizaje. Cuando lo que tenemos que aprender es impuesto por alguien más, nos limitamos a hacer lo mínimo para evitar el castigo o ganar el premio. Sin embargo, cuando tenemos el profundo deseo de lograr algo, nos esforzamos por aprender lo que sea necesario con tal de llegar hasta allí, sin que nadie nos diga que debemos hacerlo. En ambos escenarios estamos trabajando y haciendo el esfuerzo de aprender, pero lo que motiva esas acciones es muy diferente. En una, la motivación es externa, ajena a nosotros mismos, mientras que en la otra, la motivación es propia, surge de nuestro interior. La obligación es una imposición de alguien más. La responsabilidad es una decisión personal y consciente. El peso de saber que puedes ser libre. Muchos temen a la libertad y censuran a quienes son libres. En su libro Freedom and Beyond, John Holt dice que cuando un esclavo ve a otro liberarse de sus cadenas, entonces se da cuenta de que todo ese tiempo que ha estado allí prisionero pudo haber sido libre. Holt dice que ese pensamiento muchas veces es insoportable, lo que hace que esa persona prefiera ver a todos los demás esclavizados igual que él para sentirse tranquilo, en vez de aceptar la idea de ser libre.
A veces sucede esto con el asunto de la educación. Si aceptamos que otros pueden ser libres, entonces debemos aceptar que nosotros también podemos serlo, lo cual muchas veces exige que confrontemos lo que hemos creído como verdadero por años. Y de nuevo, es más fácil juzgar a otros como rebeldes o locos en vez de aceptar nuestra propia responsabilidad para poder ser libres también. Una vez que hemos decidido dar el paso de liberarnos, muchas veces buscamos cómo esclavizarnos otra vez porque nos sentimos temerosos de que nadie nos diga con claridad lo que tenemos que hacer. Teniendo a nuestros hijos ya en casa, buscamos a alguien que nos diga paso a paso qué enseñarles, cómo y cuándo. Todos hemos pasado por allí. Todos nos sentimos atemorizados de asumir nuestra propia responsabilidad cuando hemos estado esclavizados durante tanto tiempo. Poco a poco debemos ir avanzando, tomando fuerza, madurando, asumiendo nuestra responsabilidad. Y si comenzamos a recibir críticas o ataques, simplemente significa que estamos avanzando. Hace tiempo trabajé dando clases de español a extranjeros. Yo disfrutaba muchísimo mi trabajo. Me encantaba conocer gente nueva y escuchar acerca de sus países y culturas. Las demás maestras solían reunirse en la cocina de la escuela durante los recesos y solo platicaban entre ellas. Seguido me invitaban a tomarme un café con ellas, pero yo prefería estar con los alumnos. Aprovechaba cada momento para estar con ellos, platicar, contestar sus dudas, hacerme su amiga. Un día, una de las maestras vino conmigo un poco seria y me pidió que por favor dejara de platicar con los alumnos y de hacerme su amiga, porque ahora ellos tenían la expectativa de que las demás maestras también estuvieran abiertas a contestarles dudas o a practicar el idioma incluso fuera de clases. Y eso pues representaba una desventaja para ellas. Recuerda que tu libertad asusta a los esclavos, porque los obliga a confrontarse con sus creencias o sus prácticas, y eso no es cómodo para nadie. Lo mismo nos sucede como padres cuando comenzamos a aceptar la idea de que nuestros hijos son responsables de su propio aprendizaje. Sentimos ansiedad, queremos dominar, limitar, imponer, sancionar, no tanto por el bien de los niños, sino por nuestro propio bien. Porque nosotros mismos no hemos asumido nuestra propia responsabilidad por completo y creemos que nuestros hijos tampoco son capaces de tomarla y por eso necesitan cargar con el yugo de la obligación. Cuando tú eres esclavo, quieres esclavizar a otros. Si tú crees que debes hacer lo que otros te digan, también creerás que los que están debajo de ti deben hacer lo que tú les digas que hagan. Desescolarizar nuestra mente es mucho más profundo que simplemente dejar de rellenar libros de texto. Requiere que nos confrontemos con nuestras creencias y prácticas y que reconozcamos que muchas veces queremos controlar a nuestros niños porque nosotros también fuimos controlados y no conocemos otra manera de hacer las cosas. Atrévete a ser libre. Nelson Mandela, quien ha recibido más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante 4 décadas, incluyendo el Premio Nobel de la Paz en 1993, estuvo en la cárcel por 27 años. Durante ese tiempo vivió en condiciones precarias, pero eso no le impidió estudiar por correspondencia y titularse como licenciado en Derecho. Además, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la discriminación racial dentro y fuera de Sudáfrica. En uno de sus discursos leyó este poema. Nuestro miedo más profundo. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo.
El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Fin del poema. La libertad no depende de las circunstancias que nos rodean ni de nuestro estado físico. La libertad es una decisión consciente, un estado mental. Desescolarizar tu mente significa independizarte de las ideas de otro para tener la libertad de pensar las tuyas y tomar tus propias decisiones. Atrévete a asumir tu responsabilidad y a ser verdaderamente libre. Número 2. Aprendizaje supraescolar. Una perspectiva más allá. Mi esposo y yo coincidimos en que el único encargado de su propia educación es uno mismo. Ya sea en la escuela o en la casa, uno mismo debe tener bien definida su propia identidad y tener un rumbo claro en la vida, y después elegir cuáles sean las mejores herramientas para lograr todos sus objetivos. Una persona con una identidad bien definida puede ir a la escuela y aprovechar los recursos que hay allí para sus propios fines. Y también es posible que un niño educado en casa sea dependiente del currículo que sus padres han elegido para él y desarrolle una mentalidad escolarizada en la que no es capaz de asumir la responsabilidad de su propia vida y educación. El éxito no radica en la calidad de las herramientas que uno elige, sino en lo que uno haga con esas herramientas. En otras palabras, el éxito radica en asumir tu propia responsabilidad. Con estas ideas en mente, hace varios años mi marido sintió la necesidad de crear un término nuevo que expresara el tipo de educación que anhelamos para nuestros hijos y que poco a poco estamos confeccionando para ellos. Así que compuso la palabra supraescolar. Es una palabra creada a partir del prefijo supra, que viene del latín y que quiere decir encima de, y el adjetivo escolar, que se refiere a lo perteneciente o relativo a la escuela. El término supraescolar quiere decir por encima de lo escolar. Estas son las características del concepto supraescolar. Cada quien es responsable de su propia educación. Nosotros creemos que el problema de la escuela no es la escuela en sí misma, sino la autoridad que nosotros le hemos dado para controlar nuestra educación y la dependencia que tenemos de ella. Cuando tú estás seguro de lo que quieres y del rumbo que has escogido, puedes hacer uso de cualquier herramienta disponible a tu alcance, incluso la escuela, pero ninguna de estas herramientas te controla a ti, sino que tú las usas para lograr tus objetivos. El modelo en el que se llena de datos al alumno para que en el futuro averigüe cómo emplearlos quedó en el pasado. Todos podemos aprender todo lo que queramos, siempre que se deba a nuestras propias razones. Si lo que se aprende no tiene una aplicación tangible y un beneficio real, no es necesario aprenderlo. Y por el contrario, si existe la necesidad de aprender algo, pero se requieren recursos fuera del aprendiz, se hace uso de ellos. El aprendizaje obedece a los motivos particulares del aprendiz y no al hecho de que se ha entregado a un sistema y a que debe seguir sus lineamientos. Esta es la esencia del concepto supraescolar, la responsabilidad que cada individuo asume de su propia educación. Cuando los niños son pequeños, los padres asumen esta responsabilidad, estableciendo objetivos claros para la educación de sus hijos y siendo conscientes de que su labor es ayudarles a los niños a ser responsables.
Cuando ya tienen madurez para hacerlo, independientemente de su edad cronológica, ellos asumen esa responsabilidad y buscan sus propias herramientas. El éxito no radica en los sistemas, dentro o fuera de la escuela. El éxito radica en saber hacia dónde vas y tomar todas las decisiones necesarias para llegar hasta allí. La motivación interna es el motor que lo mueve todo. Más que enfocarnos en decidir qué deberían aprender nuestros hijos, en qué momento, de qué maneras, y en obligarlos a cumplir los requisitos de una instrucción académica estandarizada, el propósito de la educación debe ser que el niño encuentre lo antes posible el sentido de su vida. Si invertimos nuestro esfuerzo y recursos en ayudarlos a descubrir cuáles son sus pasiones, a trazarse metas y a encontrar las herramientas para alcanzarlas, nunca tendrán la necesidad de estímulos externos. Tendrán motivos para levantarse cada mañana y ser perseverantes en sus proyectos. Para ello, es necesario mostrar confianza en la motivación interior de cada niño. Observar sus fortalezas y sus debilidades, fomentar sus fortalezas, ayudarle a superar sus debilidades a su tiempo, a su ritmo. Poco a poco, el niño va descubriendo quién es, con qué características ha sido dotado y en qué desea invertir su vida. Cuando una persona tiene la libertad de tomar sus propias decisiones y de elegir su propio camino, carece de ataduras que le impidan volar y desarrollar su potencial al máximo. Cuando no son obligados a aprender, los niños aprenden mucho más y son capaces de aplicar su conocimiento prácticamente, pues su motivación interna y el placer que les produce el logro de sus propias metas son mucho más poderosos que cualquier coacción externa. Obviamente, ningún camino por recorrer se parecerá a otro, pues cada ser humano es único y posee una combinación irrepetible de talentos y habilidades que le hacen ser atraído por intereses muy distintos y diversos a los de los demás. Una relación fuerte es la base de todo lo que queramos construir encima. La mentalidad de la división del trabajo que propulsó la revolución industrial, en la que la responsabilidad del producto final se reparte en pequeñas tareas que realiza cada trabajador, se infiltró en el sistema educativo también. Muchas personas participan en la educación de un individuo, pero nadie es completamente responsable de ella. Padres, maestros, psicólogos, especialistas, todos cumplen una función, pero limitada. Cuando hay problemas, no hay ningún culpable absoluto, porque tampoco hay un responsable absoluto. Este despojo de la responsabilidad y del privilegio que los padres tienen sobre la educación de sus hijos lleva a la mayoría a un estado de indiferencia y desentendimiento en el que cree que las instituciones educativas son las únicas responsables de la educación de sus hijos. Steve Biddulph, en su libro Raising Boys, comenta: estudios recientes han encontrado que los chicos en la escuela que actúan como si no les importara nada, en realidad sí desean tener éxito y ser incluidos. Es solo que les hemos puesto el camino demasiado empinado. Los castigamos, pero no les ofrecemos liderazgo. El liderazgo no es algo que simplemente viene desde adelante, desde el escenario. Tiene que ser personal. Demasiadas veces, la vitalidad de los chicos se ve como una amenaza, algo que debe ser reprimido. Antes se reprimía a través del castigo corporal y del trabajo agotador. Ahora se les suspende, se les envía a salones apartes o se usan sistemas tediosos y burocráticos de reportes. Todo esto basado en una psicología de distancia, no de cercanía. Si eres malo, te aislamos, cuando en realidad debería ser: si necesitas ayuda, nos acercaremos a ti. La escuela debería ser un lugar de atención, de participación y de cercanía. Cuanto más necesita un chico, más debe recibir.
Los chicos anhelan una experiencia intensa y activa, con hombres y mujeres que los desafíen y lleguen a conocerlos personalmente. Y desde este conocimiento específico de sus necesidades, trabajen junto con ellos para moldear y extender su intelecto, espíritu y destrezas. Fin de la cita. Un padre con una perspectiva supraescolar entiende que tiene en sus manos una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio de ser la persona más cercana al aprendizaje de su hijo. Para él, lo más importante es crear una fuerte conexión con su hijo antes de buscar controlarlo o coaccionarlo para que aprenda lo que él cree que debe aprender. Como resultado, esa fuerte relación abrirá las vías necesarias de comunicación para que el padre pueda convertirse en un facilitador del aprendizaje, es decir, la persona que acerque todos los recursos necesarios para que su hijo pueda desarrollar su propio aprendizaje a su propio ritmo, por sus propios motivos. Cualquier herramienta es útil cuando tenemos un objetivo claro, incluso la escuela. Según Steve Biddulph, antes mencionado, el ambiente educativo de las escuelas parece haber sido diseñado para personas de la tercera edad, no para gente joven en su época de más energía. Se espera que todos estén quietos, derechitos y obedientes. La pasividad requerida en la escuela contradice todo lo que sabemos sobre los niños, especialmente de los adolescentes. La adolescencia es la edad de la pasión. Si esta vitalidad no es encauzada, entonces se convierte en mal comportamiento y problemas de conducta. Es imperiosa la necesidad de proveer las condiciones óptimas para el aprendizaje. Una educación adecuada es la que está hecha a la medida y debemos esforzarnos por confeccionarla. Es necesario dejar atrás la idea medieval, cuando el conocimiento estaba encerrado en los conventos, de que la escuela es la fuente del saber y de que allí es el único lugar donde se encuentran los recursos para aprender. El mundo mismo es el salón de clases para la vida y debemos transformar nuestra mentalidad de modo que podamos beneficiarnos de todo ese océano de recursos ilimitados y que nos convirtamos en proveedores de recursos para otros. Al no vivir bajo los límites de escolaridad, el aprendizaje supraescolar es tan amplio como el mundo mismo. No se limita a las 4 paredes del salón de clases, ni al conocimiento de una sola persona, ni a la interacción únicamente con gente de la misma edad, ni a los objetivos de una sola institución, sino que se abre y extiende su visión para buscar recursos en cualquier lugar, a través de un sinfín de personas y de un cúmulo de experiencias que poco a poco van potenciando la capacidad del estudiante de aprender y de integrarse saludablemente a este mundo. Tener una perspectiva supraescolar es definir un objetivo y luego elegir tus herramientas para lograrlo, por lo que incluso enviando a tus hijos a la escuela, podrías tener una perspectiva supraescolar. El enemigo a vencer no es la escuela, sino la falta de responsabilidad y de objetivos claros. Imagínate a un joven que tiene un proyecto y está bien decidido a llevarlo a cabo. Entre los recursos de donde puede echar mano, hay un maestro que es experto en su área. No es muy bueno, porque es de ese tipo de maestros a los que les gusta ver sufrir a los alumnos, pero aún así, el joven se esfuerza cumpliendo con sus demandas, no por miedo a los exámenes, sino porque sabe que ese maestro tiene los recursos que le ayudarán a completar su proyecto. Durante varios meses de muchas tareas tediosas y sermones aburridos, el joven se mantiene perseverante, rescatando todos esos conceptos y materiales valiosos que poco a poco le ayudan a cumplir sus metas. En contraste, imaginemos a otro joven que no sabe lo que quiere lograr y tampoco sabe qué necesita aprender. Él solo va a la escuela y le toca a ese maestro malo. Al final, no aprende nada y solo se excusa diciendo: pues el maestro es muy malo, solo me deja tareas y tareas, pero no me enseña y por eso no he podido aprender nada. ¿Ves la diferencia? En conclusión, pues, el aprendizaje supraescolar es la libertad de paradigmas escolares
educativos o sociales, que nos permite aprender sin límites para desarrollar nuestro pleno potencial. Es posible que a nuestra generación no le toque ver la transformación del sistema educativo, pero lo que sí tenemos en nuestras manos ahora es desescolarizar nuestra mente y liberarnos y liberar a nuestros hijos para que aprendan de una forma verdaderamente normal, a su ritmo, en su estilo y de acuerdo con sus necesidades particulares. No visualicemos la educación como una gran industria que manufactura productos en serie, masivamente, sino como un dedicado grupo de agricultores que producen cultivos orgánicos. Agricultores a quienes no les interesa alterar o apresurar el desarrollo de cada semilla con productos químicos o dañinos, sino que pacientemente invierten todo el tiempo y cuidados necesarios para que cada plantita crezca a su tiempo, a su ritmo, y que dé el fruto que estaba en su diseño dar. ¿Qué quieres producir tú con el tipo de educación que les estás proveyendo a tus hijos? La filosofía de cada persona no se expresa en palabras, se expresa en las decisiones que toma. Y las decisiones que tomamos son, finalmente, nuestra responsabilidad. Cita de Eleanor Roosevelt.